Si bien existen particularidades en cada país, Latinoamérica presentó un buen comportamiento económico en 2022. El Producto Interno Bruto fue positivo, la inflación fue un reto, pero no estuvo alejada de los niveles globales. Las fusiones y adquisiciones se vieron afectadas, pero no en la misma proporción que Europa y Norteamérica. Sin embargo, la dinámica social y las afectaciones al medio ambiente se mantendrán como los principales lastres en el comportamiento económico de largo plazo. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial y con la ayuda de los análisis de Standard & Poor's Global Market, presentaremos las proyecciones de la TAM a 2028. A la espera de que se presenten los resultados de crecimiento económico de cierre del 2022, Standard & Poor's Global Market hizo una estimación que nuestra región habría crecido más o menos a una tasa del 3,3%. En ese crecimiento, quien más se destaca es Colombia, una tasa aproximada del 8%. El resto de países oscilaron entre el orden del 1,7%, 1,8%, que fueron los menores niveles, registrados por Chile y por Perú, y de ahí el orden del 3, 3,3%, los niveles promedio. Ahora, para el 2023, teniendo en cuenta los efectos negativos a nivel global, la estimación de crecimiento en promedio de la región será del 1,1%. Incluso algunas regiones, como el caso de Chile, habrán decrecido económicamente más o menos el 0,5%, es decir, que entraría en una situación de recesión. El resto de países no estarían en una situación de recesión, que es una buena noticia. Otra buena noticia es que, salvo economías como Surinam, Cuba, Venezuela y Argentina, la inflación comenzaría a descender producto de los resultados de la política monetaria contractiva, también de los resultados de políticas que subsidian algunos precios de alimentos y también viendo la coyuntura global en la contracción de precios asociados a los fletes al pasar pues todos los problemas que se presentaron en la cadena logística. Standard & Poor's Global Market se estima que después del 2023 nuestra región estaría creciendo más o menos a una tasa promedio del 2,6% de aquí al 2028. De nuevo, las regiones que en este caso se destacarían más en el crecimiento sería el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Perú, donde uno de sus inductores principales será la cercanía a Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos está disminuyendo el volumen de proveeduría de China, entonces está relocalizando sus puntos de abastecimiento, será una fortaleza para nuestra región y también otra de las fortalezas serán las oportunidades que se desprenden en materia de transición minero-energética. Ahora bien, para materializar ese crecimiento, los retos que se advierten están algunos niveles de menor liquidez por parte de los bancos, específicamente el caso de El Salvador, el caso de Argentina, el caso de Bolivia. Regiones o más bien países de nuestra región que se relacionan con Centroamérica, con países como el caso de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, son mucho más propensos a una situación de corrupción. Y tal vez el principal elemento de reto tiene que ver con el manejo de la protesta social, teniendo en cuenta que posiblemente algunos países disminuirán sus políticas de subsidios en cuanto al tema de combustibles, en cuanto al tema de fertilizantes, posiblemente recortarán algunas de las ayudas en materia social, buscando equilibrar sus finanzas. Eso tiende a ser propenso por parte de los grupos activistas para generar los elementos de protesta social y luego bloqueos que terminan generando limitantes en materia de crecimiento económico. Todos estos efectos económicos luego tienen un impacto en los mercados financieros. Si uno analiza el volumen de fusiones y adquisiciones que se generaron en nuestra región en el 2022, estamos hablando de más o menos unas 718 transacciones que en valor equivalieron más o menos a unos 48 billones de dólares. Cuando los comparas con el 2021, la caída en la cantidad de transacciones fue más o menos del 26% y en el valor de las mismas fue del orden del 40%. Quien más se destaca es Brasil. Brasil sigue concentrando el orden del 56% del mercado de fusiones y adquisiciones de nuestra región. El caso de Colombia registró el orden de unos 3,9 billones de dólares y cuando uno mira la región, pues las transacciones siguen concentrándose principalmente en el sector de servicios y en el sector minero energético, pero ha tomado protagonismo lo que tiene que ver con las transacciones en materia de tecnología. Si se va uno a uno a las transacciones, la más destacada en valor fue la de Nutresa en el caso de Colombia. Si uno se va para Brasil, tal vez las más destacadas fueron las asociadas con Enel, con iFood, en Chile con Derco, con Enel también, y en México tal vez con Bondi fueron los movimientos más relevantes.
en ese mercado de las fusiones y las adquisiciones de los fondos privados de inversión, hay un mercado que a nivel global está teniendo las mayores tasas de crecimiento y es aquellas inversiones que se concentran en activos asociados con los objetivos ESG o los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos están creciendo, ese volumen de inversiones o los capitales dirigidos a ese tipo de activos crecen en algunas regiones casi que a triple dígito. Y algunas estimaciones dicen que en el transcurso de los próximos 10 años, en algunos casos los próximos 5 años, va a concentrar más o menos el 50% del mercado de capitales. Esto es importante para analizarlo en Latinoamérica porque uno de los principales limitantes o de las protestas que se generan es con los elementos de objetivos ambientales. Hay un volumen importante de protestas en el frente de objetivos ambientales. Entonces, uno cómo puede desarrollar un mercado de capitales que propenda más por la protección, por el tema del medio ambiente y por estos objetivos de ODS. Si nos concentramos en el frente de la protesta, en el mediano plazo, este va a ser el principal reto para el crecimiento de nuestra región. Es que los grupos activistas han tomado partida de algunos elementos que ya generan mayores impactos en la parte económica, y es cuando llevan su protesta a los frentes de bloqueos, a vías de transporte terrestre de carga, a temas ferroviarios y al frente de los puertos. Entonces ese se va a convertir en el principal reto. Un momento de reto importante teniendo en cuenta que la gran mayoría de los países de nuestra región dependen de sectores asociados a la agricultura, a los alimentos, asociados al tema minero energético. Y en políticas de transición, pues este sector minero energético, el de la extracción energética, es el que recibe el mayor volumen de protestas. No mira los datos de 2020 a 2022 y solamente en Colombia se registraron 207 protestas contra proyectos asociados a la extracción energética. Te vas para un país como Argentina y fueron niveles de 325 protestas, en Perú 707, te vas para México y encuentras 537. Entonces, el reto va a ser el manejo frente a estos niveles de protesta social. Cuando digo que manejo, no es que la protesta social sea negativa, la protesta social ayuda y es ya deber de los líderes y de los desarrollos y quienes desarrollan el frente en materia empresarial, cómo conviven con ella y cómo empiezan a generar políticas que mejoren en este tipo de aspectos para poder materializar el crecimiento económico de la región.